¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Bueno, espero que anden bien. Vamos a darle comienzo a esta horita de obra en tiempo real. Estamos en la obra ATR, obviamente, como todas las mañanas desde hace 15 días, calculo. Bueno, se sumó un oficial nuevo, están avanzando más rápido con los revoques. A mí me cambiaron el ayudante, el loco Fabio quedó haciendo otras tareas. Por voluntad propia. Después en la noche charlamos, hacemos la charlita sobre ese tema. Tema cómico, tema de obra. Igual hay que controlarlo al loco Fabio para que no tome represalias contra las cañerías. Pero bueno, nada más. Vamos a empezar. Ya se escucha el roto martillo. Eh, Quedan detalles. En la semana que viene ya se van a ver grandes avances y bueno, comienza el cableado hasta terminar esta situación. Así que bueno, nada, después al mediodía me voy para el otro trabajo y posteriormente al taller. Espero hoy hacer contenido de los tres lugares, desde los tres lugares mejor dicho. Eh, Ayer estuve trabajando también obviamente en lo que es el trabajo de después del mediodía. Estuve retirando la pileta de lavadero de la década del 60, 50. Bueno, hoy van a estar la pileta nueva para tener la referencia donde poner los pilares de agua caliente, fría. Eh, Eso tiene la particularidad que va a ir todo grifería exterior, o sea que bueno, con dejar dos roscas macho o dos roscas hembras de media, depende si uno quiera utilizar los desplazadores o no. Se dejan dos roscas media hembra, sino dos roscas macho de tres cuartos y se conecta directamente. Bueno, eso por un lado. Después estuve trabajando ahí al sacar obviamente la pileta de la década del 50. Tengo video, tengo todo, pero no lo subí porque es más de lo mismo. Bueno, apareció que el desagüe está medio en llamas. Voy a ver si acondiciono eso también. O sea que ya tenemos plomería, electricidad, gas, que hoy voy a desarmar esa parte de la instalación para ver desde qué lado viene, porque está bastante confuso. Si bien obviamente tengo claro un recorrido posible, pero como está armado con distintos tipos de piezas, cambiando los diámetros en forma quizás improcedente, bueno, me da un poco de confusión, pero bueno, no pasa nada con eso. Así que nada, saludo a los amigos, al querido amigo Gregorio, al querido amigo Miguel. Muy buenos los videos que está subiendo el amigo Gregorio. La francesa Badajoz, creo que no, Badajoz no es, no estoy haciendo parodia ni me estoy burlando, no me acuerdo el nombre, pero ya la voy a memorizar. Me interesó de esa unidad la apertura de la de 6 pulgadas abre como una de 8. Después, bueno, coincido con el amigo sin haberla tocado siquiera en todos los puntos que dio de vista sobre la unidad. Esas ventanas que tiene, digamos, a lo largo de su empuñadura, yo las veo un poco exageradas. Quizás en algunas que venían con un hexagonito, que yo nunca le pude encontrar una función. Sé para qué los hacen y con qué intención, pero nunca los pude utilizar. Pero bueno, lo veo un poco sobredimensionado esas ventanas en la empuñadura. Me parece que si uno imprime torque puede llegar a haber una falta de material. Me parece a mí, no sé, la tendría que ver. Pero en principio me gusta la apertura máxima que tiene. Para los que estamos en esto, lo que es plomería, bueno, domicilios, quizás tener en una herramienta de 6 pulgadas la apertura de 8 ayuda mucho. Y quiero creer que la de 10 abre como la de 12 al mejor estilo Fats Max de Stanley. Así que bueno, saludos al amigo Gregorio, saludos al amigo Miguel, saludos al amigo Gastón Montenegro, saludos al amigo Adriano Track, saludos a todos los amigos que hoy en la noche me voy a tomar la tarea de saludar. Después, bueno, yo sigo con Watford, tienen que llegar algunas unidades más que pedí y en la semana que viene comienza la toma de contacto con unidades de esa marca. Así que, bueno, nada, vamos a comenzar con las tareas.
Eh, Algo más les quería comentar, pero se me olvidó. La primera llave francesa que vi con esas ventanas, sacando las que comenté, que vienen con algunos hexagonitos y demás, son las de la línea Milwaukee, que si bien no me gustan, pero representan a un estándar de calidad al cual me hubiese o me gustaría alguna vez probar, a ver cómo responden. Ya con el paso del sinfín de esa marca en esas unidades me doy cuenta que hay una apertura rápida, un cierre rápido. Así que bueno, en principio la toma de contacto del amigo Gregorio a simple vista, a ojo de buen cubero, me parece que está muy acertada. La verdad, por ahí no soy quien para juzgar si está bien o no algo que haga otra persona, salvo algunos giles que tengo toda la autoridad, a los cuales no respeto, carecen completamente de mi respeto. Es más, el día que quieran la arreglamos. Calculo que están juntando mucha bronca para la primer piña que me tiren, volarme la cabeza y esperemos la acierten, porque si no, no van a tener otra oportunidad. Bueno, no tendría que haber hecho ese comentario. Pero bueno, a lo que voy. A juzgar por lo que vi, eso es una buena, como video vidente lo digo, eso es una buena descripción de una herramienta sacada de su blister en una primera impresión que se podría llamar, en lo que yo llamo, toma de contacto fase 1. Ya que los chetos tienen licencia de ponerle nombres a determinadas cosas, yo le llamo toma de contacto fase 1. Después estuve cambiando algunos mensajes por Instagram con el amigo Eugenio, el querido amigo Eugenio. Me comentó que una persona que trabaja haciendo obras en aguas argentinas, si no me equivoco, le comentó que la llave caño Rucci va muy bien, la tiene hace 2 años, está perfecto. Yo propuse a cada persona que le dio buen resultado la herramienta Rucci, pues no tengo nada contra la marca, que me mande los videos, que yo los subo, con autorización de mostrarlo, y yo los subo. Lo que pasa que convengamos que 2 años atrás eran otras herramientas, lo acepten o no. El amigo Marcelo Ares, ya lo dije hasta el cansancio, pero cada vez que se reflota el tema, bueno, hay que recalcar algunos conceptos. El amigo Marcelo Ares se comunicó conmigo para decirme: Tano, la mía va como piña, me voy a comprar otra. La cambió 3 veces ya. Así que bueno, gente, vamos a arrancar. Mando un saludo. Disculpen, anoche no hice charlita. Me entretuve con algunas circunstancias que también les contaré. Pero bueno, nada, se vienen videos que uno dice interesantes, y están los que dicen del otro lado: a vos solo te interesan esos videos. Y bueno, qué sé yo. Vamos a ver qué está haciendo mi querido futuro colega, el electricista. Ojota ahí, reboquecito. ¿Cómo va, mi amigo? Ahí va tomando color, ¿no? Sí. Me tendría que haber puesto un buzo más. Hoy la verdad que salí medio desabrigado. ¿Tenés piloto? No. No me gustan los pilotos ni los paraguas. ¿Podés decir? O sea, si lo
Yo lo vi con una masa bajo el brazo. Iba. ¿Me viste ahora? Ah, acá está la masa. No, se ve que... Yo, ¿me viste? Estaba cortando con la máquina. Sí. Oye, necesito la moladora, güey. Ah, ¿sí? ¿De guapo? Mierda. No se la tiene. Le digo, Claro, amigo. ahora que termine te la doy. Y se fue para abajo. Enojado. No. No, mierda. No sé por qué se nos pasa. Contra mí, ¿eh? Personal, yo. No, no creo que sea así. Marca personal, te estoy diciendo. Caray. No, no creo que sea personal. Vean, esto es loco, lo sabe. Yo la verdad que estoy contento porque desde que te pusieron a vos de rancho mío, De rancho. Compañero. avanzamos porque con el amigo Fabio la mitad la tenía que dar yo a lo y la otra mitad había que taparla porque estaban. Pero bueno. Ahí ya está. Sí, sí. Faltaría caño nomás. Y vamos a usar los que están flotantes. ¿Viste los que están flotantes allá? No sé si son de 22 o 20. Creo que de 20 son. Si son de 20 vamos a aprovechar eso y vamos a tener... Después poner acá. sí, vamos a tener registro de que después hay que ponerlo. Pues. Y el rollo ese que apareció era 22, ¿no? 22. Eso nos puede servir para tirar el aire de aquella... Sí, de aquella pieza. No tenía ahí. Ah, no tiene cosas. ¿Qué necesitamos? Un tornillo filoso. ¿Tornillo? No, acá no hay tornillo. Que puede tener todo tu clavera ahí. Tornillo sin rosca tenemos. Clavo. Para colgar la luz se prende. Ah. Hay un clavo, ¿no? Mandale clavo. Sí, no, pues acá no nos proveen. Ah, No nos proveen de material. no. Hay cosas. Ya tuve una conversación larga, hemos conversado largo, como dice José Lamadre con él. ¿Con el cabo Martín? Con él sí. ¿Y qué dice? ¿No quiere cerrar? No. Está la mujer del reciclaje. Sí. ¿O no dice el cirujano? No, dice, no, córtese varilla. ¿Qué? Cortar varilla no tenemos hijos. ¿Qué? No. Se ve que es medio pibe igual. Sí. Se ve que es medio pibe. Sí, escucha. Pero como te dije, ¿viste? Sí. Recaba información. Como dijo Luis Alfino, te escucho. Te escucho. Después veo lo que me sirve. No, esto le contá todo al pedo. Y le mostró también. Totalmente. Hay que laburar en silencio. En silencio. Pero si no les mostrás experiencia, va mal. También. No, pero viste que a veces, mira, yo aprendí mucho que la experiencia a veces sí, vale, obvio, lo que más vale. Sí. Pero a la gente que no te conoce le entra por la pinta. Eso es algo bastante... Son prejuicios, se llama. Pero Sí. sí. Bueno, puede ser, ¿por qué me lo decís eso? Porque Pues algunas ese personas tema, no, algunas personas te caen y las ganás por la vista y otras no. Vos tenés una experiencia bárbara, tenés presencia. No tenés presencia, mirá cómo estoy vestido. Pero pues estás laburando, no vas a venir pero bueno, no vas a venir del mocking a revocar. No, del mocking no, pero al pero- momento que vas a presupuestar, vas bien, hablas bien, bueno, entraste por la vista si no te conoces. No, pero cuando laburás también. Si yo en vez de estar laburando con esta ropa, parezco un croto. O sea, vos sí estás laburando, pero no. Yo tendría que tener una botina, un pantalón de trabajo cargo, y la camisa, todo. Sí. O que sí, después tu ropita, lo que quieras. Y una cinta buena de esa Stanley, a la colgada que sale 25 Sí, y ya está, entraste No, por es otra cosa. Y vos también lo mismo, si tenés tu clavera casi con todos los destornilladores metidos, todo así. Sí. Otra cosa. Nunca fue mi estilo. No, ya sé, pero viste que la gente te ve así. Vos Bueno, haces todo. Sí,
sabés más que capaz que ellos, pero son así. Yo tengo esa, la clavera esa, ¿qué más? En la empresa te Bueno, vos ponétela y vamos todos a la obra y van a ir a hablar con vos. Eso es verdad lo que dice. No, no, pero vos, el dueño, vos tenés todo Igual, el argumento acá, ¿viste? Sí. Y destornilladores, todo el... igual para mí son para los... Esas cosas son para los caras de pismo. Claro, no, Yo tengo eso. Esto pasa lo mismo. no decía por vos. Mirá, yo hablo por la experiencia que vengo recabando de acá, laburo una hora de 14 años. Sí. Yo 42. Feo, ¿viste? Cosas. Sos pibe. Sí. Pero para alguna cosa uno sabe, ¿viste? ¿Cómo le él también? Le pasa lo mismo. Si este hubiese tenido una Jairo, Claro. le pasa presupuesto. Otro que hacer más que... Tenés razón, no, sí. Que venga con otro, que diga que es su socio nomás. Que venga con la camioneta del otro. Sí. Ya está. Sí, no, Sigue el episodio y ya te ve los tablones arriba, los viste, chao. Y ven, los herreros, nunca Por más que viste. sea la misma gente. Nunca viste Después de cuando la camioneta ese no viene más, laburan los monos, ¿viste? ¿Nunca viste cuando vienen los herreros? Parecen doctores. Paran sus camionetas. Pasa que el tipo, ¿sabes lo que sucede con la camioneta de esto que ellos ven y todas esas boludeces? Ellos dicen, yo le doy un laburo por tanto a esto, me lo hacen rápido y se van a la mierda. Ven la camioneta del otro y dicen, este tipo tiene garantía, lo conoce fulano, lo conoce fulano. Por algo la hizo. Por algo tiene esa chata, se la paga. Capaz que el chabón un fin de semana vende merca, ¿viste? Pero... Claro. Sí, sí. Pero así, es prejuicio como vos decís, pero de la gente, no mío. Yo te digo lo que ve la gente. ¿Viste? Terminaste entendiendo lo que Claro, digo. sí, sí. Es prejuicio. Pero de la gente. De la gente. La gente es así. Sí. Llega un bolita con una camioneta tapada de madera, una Jairo, y le dice 2 millones más que vos, laburo le da a él, boludo. Comparto. Después, no sé, viste, te hacen laburo bien, el chazo y todo lo que sea, pero... Son hijos de puta de la gente, ¿no? Te pongas loco, Dani. Yo no, pero yo me tengo que comprar todas las herramientas porque yo sé que es así. A mí las que me faltan, cosas que me faltan, la ropa es muy importante también. Sí. Yo igual cuando te vi laburando el primer día le dije a Sergio, este labura bien porque trabaja y no se ensució nada, está como... Ah, más o Como menos, llegó. esto es polvillo. Como llegó, sí. Sí, todo polvillo. Ah, ¿no? bueno. Ahora déjame, Yo ayer que haga la pintura vas a decir. estuve cortando con la La amoladora pintura dentro de un esa baño y salí y parecía Papá Noel. Te sacudí después y ya está. Sí, Eso tiene un polvo sí, bárbaro. capaz, salí. Las zapatillas. Llegué a mi casa, me tuve que desnudar de entrada. Ay, ya. Pasé por el taller. ¿No le sacaste una foto? No, ya tengo de esas, tengo. ¡Esa! Tengo de esas y no suma. ¿Están en el Facebook? No, ¿Vos decís que no hagan para nada? no. Casi me clavaron una denuncia por una de esas. No, pero depende de lo que mostré, ¿viste? Vos viste cómo es eso. Si te se va, ¿viste? Tienes que mostrar el abdominal, que está, tomá, acá tenés. Los tengo, pero están escondidos. Viene en el fondo, está. Sí, porque tienen frío, pero bueno. Bueno, en el fondo son Lo más importante es la persona. Llega una edad que sabe que esas cosas. Lo más Pero vos cuántos importante. años tenés que hablar por la... Yo tengo 50 pirulos. No es nada, boludo. No, pero tengo una generación más que vos. Sí, ya sé. Pero igual, mirá, yo con... Vos estabas naciendo y yo estaba haciendo quilombo. Sí, como dijo, cuando vos gateabas yo andaba en bicicleta. No es que vos venís de 60 y vas a decir, callate, pibe. No, pero para algunas cosas nosotros también debemos pensar. Por ejemplo, yo conozco personas, bueno, así por Facebook y todo aquello, un tipo de 78 años que es un loco así. Sí, Y vos le dices, ¿y cuándo empezó a entrenar usted? A los 50. Dejé de fumar, dejé de tomar y me puse a entrenar. A correr, a caminar, a computadora. Cada cosa tiene un six-pack acá. está todo bien con el six pack, pero vos hoy buscás una compañera, ¿qué buscás? Que tenga buen culo, buen lomo, o que te acompañe y cuando está la mala se la aguante y cuando está la buena se la aguante. Estaría bueno que tenga todo. Y está, sí, bueno. O ponerlo que se haga aguante, pero que busque el lomo también. Eso del lomo. Te tiene que gustar, pero la compañía es importante. Uno busca ¿sabes lo que busca uno? La idónea busca uno. Sí, pero cuando buscás, Nada más. ahí es cuando yo digo, cuando llegás a una determinada edad, que vos me decís tampoco sos tan viejo, cuando llegás a una determinada edad te das cuenta que la ideal no existe. No, eso sí. La que te va a acompañar no va a ser Pampita. Pero me gustaría. En la pampita por ahí no te acompaña. ¿No te ha tocado dónde te va a acompañar? Sí, pero por ahí me gustaría estar con una que esté en busca de su mejor versión. No con una que se conforme. Es que tan cuando gorda. llegue a su mejor versión, vos ya no estás en eso, no estás en su versión. Sos la versión de la Yo anterior. estoy en busca de mi mejor versión. Yo si tengo una mina al lado mío que se
panza y se le forma cuando está sentada y con hacer lo que hace, un rato la voy a aguantar, pero... Bueno, cuando llegues a tu mejor versión, ahí buscate una compañera, porque por ahora, cuando llegues a tu mejor versión, la vas a descartar. Si se forma conmigo, no. Se tiene que buscar también su mejor Yo ahora versión. poner el mes que viene ya estoy. Pero, ¿no te parece que si vos te enamoraste de una persona y la persona busca su mejor versión, ya cambió? Te enamoraste, ya no estás Podría enamorado. ser. Porque Mira. uno se enamora Podría ser que no, por podría ser que vos te los enamorás de detalles, una no persona por que- el físico. Es lo mismo que un tipo. Vos te enamorás de un tipo que no tiene nada y después que cuando tiene el coche no lo querés. Sí, No, pero- el tipo luchó, peleó para tener ese auto. Pero sigue siendo el mismo tipo. No es que le vino la soberbia encima. No, Claro, no, bueno, ese es otro Y factor. cuando uno cambia, tiene otro cuerpo, tiene otras miradas hacia él. También. Empieza a no conformarse con lo que adquirió en su momento. Vos cuando tenés- Cuando era un gordito gil, un panchejo, cuando era un conformo lo panchejo, que hay. claro, me comían esto, bueno, ahora bajé esto, tengo... Ahora estoy en otro escalón, otro peldaño, Sí. tengo otras oportunidades. Cabeza, No, cuando también... A mí me han tocado buenas compañeras, el problema era yo. Yo lo tengo re claro, lo aprendí ahora. Hace 2 años. El problema era yo. No me llevaba bien conmigo mismo, aunque parezca una pavada, y no quería estar solo. Entonces me proponía conquistar a alguien, lo lograba. Porque cuando se me mete algo en la cabeza vas a decir que sí, porque Y ya cuando, te pudí. cuando te entra, Cuando se me mete algo en la cabeza. cuando se te mete algo en la cabeza, te vas a hacer el camino imposible para tratar de llegar a eso. Pero bueno, Pero el problema no eran ellos. Lo que pasó en mi vida es que fui decayendo con el nivel de compañera. Arranqué con muy buenas compañeras, después cada vez ya eran menos Compañera, compañeras. Claro. Pareció Tuve... muy peruca, pero Yo tuve... También, compañera... Al revés yo fui. claro, vos arrancaste Muy malas compañeras, bueno, mejores compañeras. pero porque fuiste evolucionando, como dice acá el amigo Dani. Y ahora estoy con una... Ahora estás con una rancho. Con la red rancho. Ahora estás con tu rancho. Yo mirá. Me casé, todo, imagínate. Como dijo acá el amigo, estoy en mi mejor momento. Con mi compañera, ¿no? Está muy bueno. Mismo pensamiento, un pensamiento. Ella está tranquila con vos está tranquilo con ella. No... Mira, pancita. Sí, sí. Ella también. Yo la amo así con su pancita. Listo, lo importante es amarse y estar juntos. Parece una pavada, pero si no hay sentimiento. No, donde hay carne y no hay sentimiento. Si no hay sentimiento. La mina te va a cagar 400 veces, vos la vas a cagar a ella otras 400. Y así va a estar todo el día. Porque es así. Yo lo pasé. Yo generé mucho. Parece que uno se manda la parte. Pero hubo pibitas que me han querido bien y yo les generé dolor. ¿Ves? Y la terminé pagando Pero ¿por qué le generaste dolor? porque Porque también te presentaban otras oportunidades. las engañaban. Era un farsante, un simulador. No, mi amor, hermosa. Claro, pero ¿por qué? Porque te presentaban varias oportunidades. Si no hay oportunidades de otro lado, tenés varios laburos que te hacen decir no voy a hacer este, no, agarro todo lo que Todo lo que hay. Yo también. Yo cuando era pibe tenía el six pack, como dice él. Sí. Tenía 17 años, yo estaba flaco, tenía la panza marcada en los abdominales, corría, me mantenía en forma. Después Yo cuando tenía 16 años, 14, de los 14 a los 19 años era una estrella. Laburaba, estudiaba, corría, iba, venía. Comía si me acordaba. ¿te acordabas? Si me acordaba. Lo mío era estudiar, trabajar, recibirme, siempre una compañera. ¿Qué pasa? Después el tiempo pasa y nada. ¿Y ahora? Nos vamos poniendo técnicos. ¿Tenés compañera o estás No, ahora no, estoy solo. Aprendí a estar solo conmigo mismo, si bien hay alguna cosita, como siempre. Sí, pero Pero
está, tenemos las cosas claras. Bueno, perfecto. No, yo me junté con una chica, la pasé mal, en la pandemia encima, imagínate. Yo laburaba de esto, nos quedamos sin laburo, Chao. nomás changuita, urgencia. Sí, urgencias hasta a cada cuadra. Sí, no me dejaban viajar, era porque teníamos el permiso para ¿Tenía? viajar. Yo no tuve. Pudo sacarlo porque estábamos en una empresa, entre comillas, Sí. que era conocido del patrón, Yo tuve. y íbamos a urgenciar a la empresa. Era de ahí, Ah, sí. no, estamos yendo a la Lo empresa. mismo que hice yo con una empresa llamada Ecoagua, que era de unos vecinos, que instalaba purificadores de agua. Ah. Bueno, nosotros lo hacíamos con una empresa de frigorífico. Me dio la libertad de andar por la calle. Yo me di el gusto de doblar en U en la 9 de julio. Era. No había nadie. No era nadie, parecía un apocalipsis zombie, parecía. Iba con el GPS y decía, doble a la derecha. No, me olvidé. Bueno, en 32 kilómetros doble a la derecha. ¿De qué? Yo doble en U. ¿Qué voy a hacer 32 kilómetros? Una cosa así. Me decía, en los próximos 15 kilómetros doble en U. Bueno, nosotros hacíamos frigorífico. Hacíamos mantenimiento de electricidad en un frigorífico. Y nos dieron lo del frigorífico, que sí que estábamos ahí. El frigorífico trabajaba. Porque era esencial. Sí. Pero no trabajábamos todos los días. No, Olvidate. ahí con urgencia. Sí. Trabajábamos unas par de veces por semana nomás y chao. Contrato preescolar. Bueno, y Puta madre. se cortó el billete un poco. Y sí, Y había que economizar. cuando el hambre entra por la puerta, el amor se va por la ventana, me decían los viejos. Y había que economizar y bueno, empezamos a economizar y bueno, antes sí, antes era cobrar el viernes, ¿dónde vamos? Decían la plata rendía. A la tarde el día. ¿Dónde vamos? Vamos para acá, bueno, agarraba mi motito, vamos, pum. Y bueno, cuando se acabó toda esa joda, se acabó el amor. Entonces no era amor. No, es que uno piensa que es amor, cuando te tratan bien y esto es lo que es, pero ahí no es, o sea, no. Hay que saber diferenciar la calentura, el entusiasmo, el enamoramiento del amor. Del amor. Exactamente. Hay que saber diferenciar varias cosas. Sí, sí, señor. El verdadero amor. Sí. Ahí. Es cuánto gira, porque, ¿qué dice el dicho? Billetera mata galán. Sí. Vos tenías billetera, gastaba. Era carré. Sí, pero, como vos decís, era para pasar momentos. Uno pensaba que estaba bien, pero yo me sentía vacío después. Y tenía cada mina que vos decías, Pasás un sábado espectacular y sí, el domingo solo, pésimo, tomando unos mates, a fondo primero. con dolor de cabeza. Bueno, eso sí te bajaste de eso. Sí. No, por eso. Ay, mejor. Yo en ese aspecto nunca, no tuve esos excesos. No, pero sí. Pero el famoso la noche espectacular de sábado la tuve muchas veces y el domingo Solo, solito. con poca plata. Ah, bueno, porque tampoco era que me regalaba tanto, pero te das cuenta que no te faltó la compañía. Sí, la idónea. Te vas a dar una. No hay nada más lindo que compartir familia. O sea, nosotros no tenemos hijos. Es como decía Iorio, no sé si te gusta Iorio o no. Sí. Ah, ¿te gusta? Bueno. Sí, que dice cosas. En una entrevista que le estaba haciendo el bebé con Temponi, que estaba más duro que la pared, medio que lo quiso delirar y le dice, ¿tenés éxito con las mujeres, Ricardo? Si tengo éxito con las mujeres, hace 32 años que tengo la misma. Mirá si tengo éxito con las mujeres. Toma. Se la puso a pecho. Andá, Y ahí estaba el Tano Marciero, pero lo estaba mirando para... Yo digo, ahí le claro. Esa no la vi, igual.
No sé si ese dijo, en teoría, ¿no fue el que dijo, que le preguntaron en un reportaje, ¿cuál es tu comida preferida? No, mi comida preferida no la encontré en ningún lado. ¿Por qué? Porque la comida preferida la hace mi señora, le dijo. Sí. Creo que él lo dijo. Sí. O que está en los hoteles durmiendo porque viste que va manejando, iba manejando. Yo, para mí no murió todavía, amigo. Iba manejando, tenía que ir a tocar, no sé, a Jujuy, iba manejando. Y paraba en los hoteles y dice que, claro, parece que le daba escabio. Y se despertaba, ¡Fernanda! Bajaba corriendo y le decía, quédese tranquilo. A la mañana le decía, disculpe, no, ya sabemos su problema. A la mujer. Claro, se despertó, tocó así, no estaba en la termo. Agarró un topón, se le dio un ataque. Yo No, pero parecía buen tipo, no lo conocí como parecía, era buen tipo. Mira, lo he seguido mucho y te puedo decir que, equivocado o no, es un tipo que siempre bancó lo que dijo. Sí. ¿Equivocado o no? Igual decía mucha verdad, Claro, lo que pasa es que no hay nada peor para la gente que escuchar verdades. Sí. Y ahí hasta a los políticos, a todos, no les importaba nada. Se ganó mi respeto cuando nadie le puso el billete y el tipo te hacía un recital del mono ahí en el... Sí. No le ganaba. Andá que haga el Indio Solari de Por Morón. ese soberbio era. El Indio Solari toca el morón. ¿Qué va a tocar el morón? Te toca el morón, pero si le pones la misma que le llenara... Claro. No, olvidate. Sí. Tiene un re corazón, eso. Tenía ideales, honor, valores que hoy en día... Palabra. Palabra. Que decía sí, era así. Que decía no, olvidate que déjame tener. A mí siempre me cayó muy bien la personalidad del tipo. Los códigos de amistad. Hoy en día cualquiera le dice amigo al otro. No era. Masiva, ¿no? Eso es lo que tenía que quedar, ¿no? Acá está. Da para que provoque eso. Sí, hay que. Después cuando lo apuntará, va a quedar. Parece que no. Le dé para los 2 centímetros de rojo. Verá, repas. Sí, otra cosa. Bueno, ¿dónde vamos? ¿A la otra? Para donde usted diga, maestro. Vamos a agarrar para afuera, no Para- se va. Sí. Afuera no se va a poder hacer nada, pero el tema de que cualquier Yo cosa. se lava todo. Pues también hay que apurar los caños que van al primario. Que lo dejaron ahí como. Bueno. Fuerte, sí. Diciendo, algún día se hará, ¿no? Falta mucho para eso, creo que pensaron todos. Está bien. Buen lugar para ponerlo. ¿Y entra? Tiene pinta que ¿Cuánto te hace para ver? 15, ¿no? sí, así pidió. Seguramente quiere que le haga una columna ahora. Ayer la vez. Caucho, acá. Menos mal que no le pusimos el caño. Igual. No, ponéselo igual. Yo trato de hacerle lo más posible chiquito, le hago una herida. Después lo volvemos muy alto. No, queda ahí. Una columnita ahí tiene Sí, y apoya abajo en la otra. claro. En el comedor, digamos.
Porque este no, viste que no hay columna cuando se pega todo. Sí, no. El ladrillo, Claro, trabaja. el ladrillo cruzado. Sí, lo puedo hacer más ancho, no sé. Pero cuando ponga el fierro ya ahí sí. Se alarga la agonía para volar. Sí. Funciona la tormentita. Está por ahí, Igual por ahí saco porque traen un quedan tormenta para mañana. Para ¿verdad? mañana. Capaz que saca. Capaz que a última hora. Vamos a la otra y hacemos el aire ese que está ahí. Dale, vamos para. Y los dos tomas que faltaban hacer Le ahí. faltaban hacer. Y ya le vamos cerrando este tema. ¿Cuándo pasó? No sé. Ah, ¿Cuándo pasó? acá hay que andar con 4 ojos. Yo ya tengo 4 ojos. Pero si estábamos acá, en ningún momento no vamos a ir a No, no vi nunca que hayan agarrado la máquina. Incluso los tweets lo tengo siempre de frente a todo. Y yo sí ya fui al trabajo a buscar no sé qué. En los clavos subí. No, Arte de magia. son fantasmagóricos. No, ¿viste que te dije? No me preguntó nada. No, acá es así. Me encapucho y me mando. Sí. La semana que viene, laburos dedicados a abrir ahí el entretecho, Sí. pasar todos los caños, Poner caja de 10 por día. sí, poner Ah, sí. tablero. Ese sí lo vas a tener que mandar con conectores, ¿no? ¿Estaba pensando? ¿Cuál? La caja de 10 por 10 los caños. Sí, sí, con conectores y prisioneros. Claro, los prisioneros. Sí, sí. Los No. conectores de fierro. Exacto. No, se te suelta uno. Anda. Ah. A ver. Sí, por eso. Encima hay que idear un sistema de listón, me dijo, donde podamos engrampar todos los caños. Pero prepará, ayer tuvimos una conversación, le digo acá, voy a abrir, no sé, 50 por 50, 60 por 60 y allá. Acá. Ahí. ¿Y de acá o no? Ahí, para acá. Sí, sí. Me dice, yo lo que te pido es que lo que hablan, lo hablan con cuidado, no me corten la estructura. Digo, ¿cómo voy a saber dónde está la estructura? Me dice, no, yo voy a saber diferenciar si lo dieron algún masazo o si lo cortaron y no salió la estructura. Hacelo vos, Te vas a poner la gorra como que ¿Quién te dijo eso? El dueño. Mirá, ¿cómo querés que meta la cabeza? Que haga el agujero ahí en el centro de la luz y que trabaje todos los caños de ahí adentro. Pero para dónde. Tengo que ir con 6 caños de acá al tablero. Antes tenés que romper la boca. Tengo que abrir una boca acá y una boca allá. El techo tenés que cortar así, hasta ahí, donde está la línea. una placa de luz. Vale. O mandar el yesero. No sé si se lo voy a hacer tan pelota, pero acá que le abro y veo la jugada. Y ahí ya estudio. Sí, y después si hay que volarlo, lo volé, ya está. Capaz que sí, si no, 3 ventanas por lo menos. Sí. Igual ahí ya Una ventana ahí, una de 60 ahí, una de 60. tengo la posibilidad más. Sí, Pero hay que ver cómo está la vida también. Bien. arriba está hueco todo. Pero ¿qué pasa tenés? No, ahí. No te digo 50 centímetros, pero. Ahí si tenés así. No. Si tenés así es para cortarte. Sí. No, pero debe tener un 30, 40. Sí, no te digo 50, pero yo estuve filmando ahí adentro y. Ah, tuviste. Sí, estuve mirando. Después lo estudié y. ¿Sabes cómo poner esos dos tomas que faltan ahí? Vamos por acá. Y. Vamos tomando forma acá. ¿Caja le pediste o no? Sí, ahora le mando la lista de todo lo que se necesita. ¿Qué me gusta más? ¿La de plástico? A mí me gusta la de plástico porque a las de chapa hay que ponerle la masa para terminar y todo eso. Sí. La tierra. Claro, pero cuando la conectás a la caja es masa. Sí. Hay que poner la tierra mediante el chasis. Claro, chato. ¿Y a la de plástico no? No, La manda derecho.
No me molesta porque es un cablecito más, Sí. que no jode, pero cuando metés todo adentro, El está empalme el terminal, suma. el empalme, Suma. o Porque. tiene que ir en Y, no puede. Sí. Porque lo quiere hacer arreglamento. Tiene que ir uno enchufado en el toma y el otro salió tu pelo para la Para acá. Sí. El de. Y ni hablar si le ponemos bornea teco. Y que tenés más espacio si te ponen en el plástico, aunque sea. Creo que es más grande la de plástico. Me parece que, claro, Un un poquito, unos milímetros. Pero bueno. Me gusta por los avances, che. Sí, va tomando color. Y si te pones a pensar, ni siquiera pegó un martillazo. Sí. Pegamos uno, así te quita la gana. Ah, sí. Apague, acá, en el medio de la cabeza, Encima de estos cortapiés, esto está relativamente aceptable. Hay uno que es redondo. Viene, capaz que vino así de puntita, a la torre que salió así, sacando cuando nosotros estábamos charlando acá. Venenoso el enano. Mira, escucha, ni se escucha la máquina, porque esta máquina es un quilombo. No, no lo estoy usando. Ah, no me digas, Me dijo Sergio, mirá que ese veneno viene en frasco chico. no me digas buscar el compañero. Acá tengo. Ah, el de la máquina. ¿Qué pasa ahí, mi amigo? Ah, ¿no tenés? No, qué bajón. Sí, no se ¿No te hay más? Y allá, acá tenés amigo mío. No, ¿cómo? Dijo tu amigo. Cara de pico. El Fabio, cara de pico. Habrá venido silencioso, ¿no? No se lo escuchó, sigiloso fue. No, si era astuto el diablo, ¿no? Es astuto como piel roja, loco. ¿Eh? Astuto como piel roja. Sí, astuto, astuto.
das un poco el polvo porque te vas a morir. Yo acá con Tafierro. Sí. Corta fierro, que corta más. Adiós. Como el chorizo. ¿Trajiste el chorizo? Rodillado, ¿Qué uno solo, papá? Bueno, para, se asegura el chorizo entonces. Ya tiene el chorizo asegurado. Esto sin pan se la tengo que comer. Sin pan, le digo sin pan, ahí está. Sin pan porque van a comer feo. ¿No? ¿Eh? Sin pan van a comer feo. Sí. Sí, Nunca hay arrodillado, ¿verdad? Feliz arrodillado. La tengo que está buena. Está más frío que... el corazón de Fabi. Sí, más frío que el corazón de una que yo conozco. Más frío que el corazón de familia Burri, ¿no? Parrillada, tiene todo menos corazones. Y yo los sentimientos. Y ya le dicen ahora. Tiene que ser artificial, le dicen. Tiene todo menos sentimientos, ¿no? Igual que Milei, dice, ¿no? Pero Milei era sabido que iba a pasar esto, porque viste que siempre, antes los viejos de antes decían, ¿te acordás? Yo voy a morir Milei. Claro. Ahora vamos a morir Milei. Eso, mirá, lo nombraste y se bajó. Lo nombré a Milei y ya estaba esperando la hora. Parece que hay viento porque el polvo se va como... El viento de cosas. Se va y se... Creo que transportándolo se me puso en pausa, esperemos que no, pues. Si no hay chorizo, lo quiero dar. Quiero, Fabio. Sí, Sí. para Facebook. Esto está saliendo todo en directo por C5N. Por eso Fabi viene enojada. Lo van a editar, me imagino. ¿Van a poner la parte que laburan o no? Esto es todo para mostrar al chanta. Vos tenés que acá... Todo legal, nosotros somos. Vamos a mostrar el movimiento de obra. Olvidate. Y te estamos filmando a vos principalmente. Tiempo real. A ver, no, vamos a hacerlo bien entonces. Ya que querés salir, vamos a saludar a mi rancho. Rancho Fabio. Acá el rancho del rancho. Otro rancho. El rancho de mi ex rancho. El as de la cuchara, la verdad, muy Ahí bueno. viene Ahí el viene, as. ahí viene el Fabio. El sátiro del Fabio. pito. Acá lo tenés. Un saludo a la cámara, amigo. Una palabra, Fabio, ahí. ¿Qué pasó con el rancho? Una palabra matutina. Esto es en tiempo real para C5N. Este loco te mandó a hacer más. No, son para tener el detalle de lo que hacemos en el día, más o menos. Saber una obra en tiempo real. Ah, sí, sí. Después cuando llegas a tu casa decís, ¿viste esto? ¿Viste lo otro? ¿No lo viste? ¿Qué pasó? Ahora que está el ladrón, ¿no?
ya tenemos que tratar. ¿Para qué manotea? A mí en los primeros días me miraban y me decían, no jodo. Trato de no hacer una joda entre tus compañeros. Me gusta reírme. Para compartir algún chiste. Lo que tiene que a mí los chistes no me hacen reír. A mí me generan mucha risa las situaciones cómicas. O sea, no sé, todo eso que pasó me cae de la risa. Pero me podés venir a contar el mejor chiste y yo, cara de... No la casé, Pero lo veo, no sé, al loco mandándose alguna y ya está, me dio risa, me lenté. Pero igual, ¿sabés cuándo? El otro día pensaba, ¿cuántos años hace que no me tiento? ¿Viste cuando te tentás que no podés parar de reír? Hace un montón de años. Por el cara de verga, como la detonación, ¿no? Ahí detoné. Ah, era tuya. Encima lo veo al lado de y se termina de ir y dice, trabajá, que última está haciendo todo el tano, te venís abajo conmigo. Vos tenés que estar haciendo eso, qué sé yo, bla. Está bien. Cara de pingo. Querido Fabio, Se llevó la mola acá. ya se llevó la mola, ¿viste? Se escuchó. Y la palita. ¿Ya? ¿La palita también? Se la corta.
está medio lloviendo. Una porquería la casa. No puede ser. Te quedas en casa. Quédate en casa. Sí, tomando unos mates con torta frita. Bueno, lo que pasa es que cuando llueve me voy al taller, estoy tranquilo. Ah, ¿tienes un tallercito en tu casa? No, a 3 cuadras. Bueno. Te pones a hacer cositas. Vamos a hacer ahí. Armo tablero. ¿Cómo dijiste? Armo tableros. ¿Cómo? Te mandan, te traen un determinado croquis y vos lo desarrollás, sacando los cálculos de potencia y todo eso. Porque hay electricistas que saben desarrollar circuitos pero no saben calcular la potencia. El consumo, ¿no? Claro. Cálculo de coseno y todo eso. Bajaste la calidad de la cinta, ¿no? Rancho. Nos trajo la chinada.
allá fue un error. Un error de cálculo. Humilde Una error. falla humana, dice. Sí, sí, dame una Valencia. Bueno. Vamos a cortar el del aire. Vamos a cortar el del aire. ¿Cómo lo cortamos? ¿Acá pegadito? Ah, acá en el medio, ¿no? Que va casi. Sí, sí. Ten en cuenta, claro, de ese lado, porque va a bajar la. Va a subir, mejor dicho, la cañería, ¿sí? Y estaría bueno que se acople por arriba. Claro. De este lado que va acá casi, ¿sí, no? Así derecho y ya lo colocamos para acá. Sí, después vemos acorde a cómo quedan los de plomería, si lo mandamos más arriba, más abajo. Claro, luego queda picado un poquito más Un arriba. poquito más arriba, tipo, se van sumando. Le vamos sumando. Oh, la muela está abajo, ¿no? Yo la había traído. Yo la había traído en un momento, pero después. ¿Y el ancho cómo va eso? Bien, bien. La neta. Me acuerdo y me hace reír Tenías que verlo con emoción cuando vio la moto volando, loco. Encima el primer día llegó como a las 10 de la mañana. contento, ¿no? Está un poquito el polvo. Mira. Al baño, ¿no? Y acá arriba tengo dos más. Sí.
gente, vamos cerrando esta horita de obra en tiempo real. Cuando pasé de una habitación a la otra, circunstancialmente se me puso en pausa. La verdad me da mucha bronca cuando vi... Espero que esa pausa haya sido unos segundos, por un pequeño movimiento o algo, dado que tengo el celular apoyado dentro de una caja de electricidad, para que no se mueva y grabe. Pero bueno, si se hubiese prolongado mucho la pausa, la verdad no me gusta, me da bronca. A los 45 minutos vi que estaba pasando esto. Hubo conversaciones interesantes en esos momentos, la verdad una lástima si quedaron afuera. Pero bueno, nos vemos en otra charlita. Saludos a los amigos que se quedaron hasta acá. Saludos a todos. Julio, Roberto, Manuel, Rubén, querido Juan, Javier, Sergio. Después los voy a nombrar con apellido, pero ustedes saben quiénes son. Al querido amigo Gregorio y también, obviamente, a mi querido amigo Miguel.